esta dificultad tecnológica. Bueno, ya estaba en estos momentos presentando precisamente a Eduardo, antes de que se nos cayera, ya lo había hecho con Catalina. Catalina, además de ser la directora de cultura del centro, es antropóloga con 20 años de experiencia en diseño, ejecución y seguimiento de eventos. Lleva la cultura en su corazón y hoy es directora de la maestría de gestión cultural de la EAN, de la Universidad de EAN. Eduardo Lea, que también nos está acompañando, es un administrador de empresas, pero es emprendedor con 20 años de experiencia. Es miembro fundador de Tu Boleta, empresa en que se desempeña como presidente. Y recientemente crearon un gremio que se llama Acordés, la Agremiación Colombiana de Empresarios de Espectáculos. Eduardo, también muchas gracias por estar acá. Y está Andrés Calderón, quien es miembro de nuestra dirección de Finanzas Públicas. Andrés es ingeniero civil de la Católica de Bogotá, con un posgrado en Gobierno, en Gerencia y en Asuntos Públicos, y trabaja en temas de turismo, pero también conoce los temas, por supuesto, de entretenimiento. Muchas gracias y excúsennos, vamos a hacer un programa mucho más corto por el daño tecnológico o la dificultad, pero recuerdo que el centro es una plataforma que incuba liderazgos y promueve debates con base en la evidencia. La cultura, el entretenimiento han sido para todos, digamos, una herramienta fundamental para vivir felices, para alimentar el alma, para gozar, para aplaudir, para reconocer los grandes talentos que tiene este país. Hemos hecho unos esfuerzos enormes en las ciudades de pasar de tener eventos, digamos, relativamente sencillos, con mucho amor, claro, a tener mega eventos en virtud de nuevas infraestructuras que la ciudad no tenía. Pero adicionalmente, en el caso de Bogotá puntualmente, y ya en muchas otras, nos caracterizamos por hacer eventos en parques, con sociedad, con, digamos, un tratamiento de diferentes modelos de cultura, lo cual ha permitido que nuestro país se convierta en una nación, digamos, que quiere a sus artistas, que los respeta, que los admira. Dicho eso, pues llegó semejante situación tan compleja como es la de la pandemia y pues ha sido difícil, ha sido duro, ha sido compleja la situación para el sector. Los artistas están pasando momentos difíciles, los productores, las personas que están en el backstage. Y pues he invitado a tres personas que saben mucho más que yo. Yo de aquí en adelante no vuelvo a hablar, simplemente voy a dar la palabra. Un poco para analizar cómo ha sido la dificultad durante la pandemia y cómo va a ser la oportunidad post pandemia. Entonces yo quisiera rápidamente arrancar con Catalina. Catalina, pues preguntándote, ¿qué le espera el entretenimiento post pandemia, sin olvidar lo importante y lo positivo que ha sido lo que ha logrado la gente en la pandemia? Pues yo creo que lo más importante, y tal vez Eduardo nos puede, digamos, ahondar en el tema, pero yo creo que lo más importante es, incluso antes que la pospandemia, sino en la pandemia, es ver la capacidad que tenemos realmente de administrar la creatividad, de administrar la infraestructura y de unirnos como sector. El entretenimiento, si bien es una arista del sector de la cultura, en donde hay claramente una transacción entre un comprador, un vendedor y un espectáculo, sin duda hace parte de todo el ecosistema de la cultura, y en ese orden de ideas creo que sí corresponde que en efecto estas asociaciones que se están creando, estos colectivos, trabajen pensando en que somos un solo sector y que no debemos depender solamente de unas políticas públicas, sino ser proactivos, por ejemplo, con el diseño y ejecución de unos protocolos para poder de una salir de la pandemia y poder compartir de nuevo en espacios seguramente con unas condiciones distintas, pero ofreciéndole al ciudadano de nuevo ese espacio de esparcimiento. Audio, David. Gracias, gracias Cata. Eduardo, agradeciéndote muchísimo habernos acompañado hoy, pues tienes una experiencia muy importante, no solamente creando Tu Boleta, sino adicionalmente impulsando la construcción de el Movistar Arena. Yo quisiera hacerte, digamos, una pregunta que para nosotros es fundamental. ¿Cómo están haciendo ustedes en momentos difíciles para soportar la crisis y qué están pensando
para salir de esta crisis? ¿Cómo están viendo los protocolos que se están creando y cómo están esperando atender a los ciudadanos que estamos ávidos de cultura? Gracias a todos, Catalina, Andrés, David, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que hay tres momentos, ¿no? El momento de esta mala película que se inventó Hollywood y que la estamos viviendo durante una crisis, yo pienso que inédita. Nosotros hemos tenido crisis y el mundo del espectáculo lo ha tenido durante muchos años. Cuando vino la crisis del SIDA, acuérdense que los equipos de fútbol y todas las entidades que tenían contacto entre jugadores tomaron unos protocolos muy importantes para poder, porque había un riesgo altísimo de contagio. Se tomaron todas las medidas y poco a poco se fueron adoptando todos los protocolos y se logró y la gente se olvidó. Y hoy en día todavía existen esos protocolos y la gente no sabe. Luego vino el terrorismo, que nos afectó durante mucho tiempo. Entonces tuvimos que, tanto en Estados Unidos como en Colombia, a raíz del 9/11 y de muchas cosas, tuvimos que adoptar protocolos contra el tema del terrorismo, porque los espectáculos no fueron exentos a esto. Pablo Escobar puso una bomba en el centro de la 93 y había niños comprando boletas para ir a Disney on Ice. Se adoptaron protocolos, mejoramos el tema de la seguridad y se superó. Yo pienso que lo que nos está pasando en esta crisis, la creatividad, nosotros los seres humanos, no tiene límites. Y yo sé que vamos a pasar esto. Eso tiene un comienzo y es un tema transitorio y tendrá un fin. Y nos sobrepondremos a ella. En el caso nuestro, digamos que la industria va a perder cerca de 350.000 millones de pesos en solo venta de boletas. 280.000 boletos desde el lado de tu boleta han sido cancelados. O sea, boletos que tenemos que devolverle a la gente. Esto no incluye otro 100.000 millones de pesos de patrocinios que provienen de otra fuente importante de financiación que también se empiezan a perder. Esta industria está generando alrededor de 25.000 empleos, de los cuales en este momento tenemos una pérdida importantísima. Entonces, en este proceso que estamos inventándonos, estamos buscando, vimos todo el tema de la digitalización, todo el tema de streaming, vamos a hacer autoconciertos, se van a hacer autocinemas también, y encontraremos una manera transitoria de poder tratar de llegar al otro lado y aguantar lo máximo posible. Seguramente no todas las empresas lo van a lograr hacer. Esta es una industria que realmente, desde el lado de lo que son los espectáculos en vivo, luce mucho, pero a veces se ve muy pequeña dentro de lo que es la economía. El gobierno nacional le apostaba de pasar del 1.8 del PIB al 5.4 a la industria naranja. Entonces realmente yo pienso que viene un reto gigantesco, viene un reto de estar unidos, como lo dice Catalina, de poder reforzar ese mensaje que todos somos uno en esta industria, desde la parte de producción, desde la parte de mercadeo, desde la parte de lo que es backstage, de lo que son los escenarios, de lo que es la parte artística, talento, etc. Pero viene un reto gigante, y ese reto gigante seguramente vamos a ver cómo lo logramos sobrepasar hacia ese post-pandemia. ¿Qué vendrá después de la post-pandemia? Vendrá un sector con una contracción enorme, porque tendremos que adoptar algunos protocolos que se han presentado al Ministerio de Cultura y que están haciendo curso. Hoy en día esos protocolos ya son parte del estudio para tener en cuenta toda la parte de bioseguridad, distanciamiento. Y por ejemplo, un escenario como es el Movistar Arena, que tiene una capacidad para 13.000 o 14.000 personas, eventualmente podría quedar reducido para 3.000, en el mejor de los casos, o 4.000 personas. Tendremos que seguramente tratar de buscar todas las medidas de tener medios de pago que no tengan ningún tipo, sino contactless o cashless. Tendremos que tener rutas de evacuación, rutas de circulación definidas y seguramente algunas otras cosas más que vendrán, que estarán incluidas dentro de los protocolos. Los protocolos han trabajado arduamente entidades públicas, privados, recintos, productores y todo un equipo para lograrlo hacer. Entonces,
yo creo que pospandemia vienen varias cosas. Nosotros como latinos somos cálidos, somos seres que somos afectuosos, que nuestros espectáculos pues, es donde más se ve la interacción, las emociones, y eso es lo que somos. Entonces yo creo que va a volver con algún tema de miedo, irá pasando ese miedo, en algunas edades tendremos seguramente mayores riesgos de que las personas tengan que evitar el tipo de espectáculos, pero yo pienso que se va a ir dando y se va a ir dando de una manera gradual, y en la medida pues vamos a tratar de recuperar de esos 300.000 millones de pesos que van a perder la industria, tratar de recuperarlo lo máximo posible en un 2021. Este va a ser un año donde esperamos tratar de reabrir entre noviembre y diciembre, quizá con algún talento local, y tratar de ya buscar las giras internacionales a partir del 2021. Eduardo, pues es una situación evidentemente que muchas personas no conocen. Tú estás hablando de 25.000 empleos, estás hablando de 380.000 millones de pesos al año en boletería, de 100.000 millones en patrocinios y adicionalmente pues de una serie de beneficios que la economía le genera a las ciudades cuando los artistas y cuando ustedes por supuesto producen. Ya vamos a volver contigo para preguntarte otros temas que tienen mucho que ver con los aforos y que tienen mucho que ver con la confianza del consumidor. Yo, por ejemplo, fui comprador de una de las boletas que tú mencionas y voy a confiar en que ese espectáculo se va a hacer en el futuro y no voy a solicitar ningún tipo de evolución. Yo no sé si así está actuando toda la sociedad precisamente para ayudar al sector. Pero por eso quiero conectar con Andrés que ha hecho un esfuerzo muy interesante. Y le quiero preguntar, Andrés, ¿cuál ha sido el cambio para el consumidor del entretenimiento según sus análisis, tanto económicos como por supuesto sociales? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un honor estar compartiendo este panel con excelentes personas como Catalina, Eduardo, profesionales que realmente han apostado a esta industria que es tan importante. Yo quisiera en esta primera pregunta que usted me hace volver un poco como a la historización de lo que significa el sector de la industria y del entretenimiento para la economía del país. Y quisiera solamente robarles unos 2 minutos para presentar unas gráficas en las cuales podemos como enfocar un poco más detalladamente lo que realmente podría estar pasando. Podría estar pasando. Perdón un segundo. Acá está. No sé si todos la ven. Sí, la estamos viendo. ¿Todos ven la pantalla? Perfecto. Entonces, bueno, esta es una gráfica muy importante. Esta es la construcción hecha con el último informe que saca el DANE respecto al primer trimestre del comportamiento de crecimiento del PIB. Y acá solamente unos datos muy rápidos. Si ustedes ven, por supuesto ya todos sabemos la contracción que hubo en el primer trimestre. Este dato, este 3.2 negativo, es con respecto al primer periodo del 2019. Pero acá lo interesante es ver cómo este crecimiento del sector de las actividades artísticas, del entretenimiento y recreación han estado en un crecimiento constante o en una línea constante desde el 2015 por encima del agregado nacional. Entonces es algo que hay que destacar de este sector del entretenimiento. Realmente esto ha empezado a generar un cambio, un vuelco en lo que representa el ingreso en la economía de este sector en el agregado nacional. Otro tema que podemos estar analizando es cómo es la participación de este sector en el PIB, por ejemplo en el 2019. Y esta participación llegó al 2.5% de la aglomeración del PIB, y eso en cuentas claras es aproximadamente unos 5.4 billones de pesos que esta industria le representa a la economía del país. Por supuesto, acá lo único que quiero dejar con esta gráfica es mostrar que esta es la mitad de lo que representa un sector como la explotación de minas y canteras. Entonces, es realmente un escenario positivo en el que se venía este sector creciendo y generando nuevas expectativas
de economía, no solamente de la gestión de los bienes básicos primarios. Por último, quería mostrarles esta otra. Eso es como quedó un poco el primer trimestre de este año, y las actividades artísticas y de crecimiento estuvieron por encima inclusive de la construcción de carreteras y vías de ferrocarril o de servicios públicos. Claro, uno puede decir, es que estábamos entrando en un nuevo gobierno territorial, o es que en los primeros meses pues no había mucha contracción, pero pues aún así este sector estuvo por encima de otros sectores como el transporte aéreo. Con esto entonces, concluyendo, entonces creo que es fundamental que el crecimiento de ese sector que tanto genera la economía, sí deba generar un debate muy fuerte en dos aspectos. Yo creo que en dos escenarios hacia el consumidor. El primero, como bien lo definía Catalina, tiene que ver mucho con las actividades y los eventos a gran escala que deban tener algo de confianza hacia ese consumidor. También lo decía un poco Eduardo. ¿Y a qué voy con esto? Dos sencillos, o dos ejemplos muy cortos. El año pasado, con el liderazgo del alcalde Enrique Peñalosa o el gobierno anterior, prácticamente desde el 2018, la alcaldía de Bogotá empezó a trabajar muy fuerte con Asobares, que es un gremio que asocia no solamente la vida nocturna, sino también otros gremios del ocio, y empezó a trabajar en algo que llamaba el sello seguro. Este sello seguro era algo voluntario. Esto es algo que algunos establecimientos comerciales que tenían que ver con este gremio, pues empezaban a generar a voluntad propia unos 16 requisitos adicionales a los que le solicitaba generalmente la Cámara de Comercio para poder funcionar. Esto, a cuenta propia, lo que indica es que esto generaba confianza en los turistas y generaba confianza en las personas que venían a esos establecimientos. El siguiente ejemplo es el que está haciendo ahorita el Viceministerio de Turismo. El Viceministerio de Turismo está creando un sello que le llama el sello de bioseguridad, y este sello de bioseguridad lo que quiere es que también a cuenta propia, a voluntad propia de algunos destinos, se pueda incorporar esta clase de distinción para generar confianza en los consumidores, o en este caso, digamos, en los turistas. ¿Pero por qué estos dos ejemplos? Porque realmente una cosa son los protocolos, como lo mencionaba un poco Catalina o Eduardo, y otra cosa son las voluntades propias, no solamente de los gobiernos territoriales, sino también de los empresarios, para que empiecen a generar confianza en los consumidores. Yo creo que, terminando ya mi intervención un poco, hay algo que yo creo que post pandemia no hay. Yo creo que ahorita lo que estamos viendo es un escenario en el cual estamos como levantándonos, entendiendo lo que está sucediendo, mirando la situación, mapeándola realmente qué es lo que está pasando, no solamente en este sector, sino en los demás. Pero lo que no sabemos, y acá es donde es tan importante las ciencias sociales, es que estamos en un experimento, vamos a entrar en un experimento tal vez ahorita después del 31 de mayo. Andrés, perdóname, te interrumpo un minuto. Es que precisamente ese tema social es fundamental y es clave saber cómo lo está percibiendo, cómo le está dificultando este proceso al ciudadano común y corriente, al ciudadano que tiene unas dificultades de poder o de no poder estar en los eventos. Entonces, tú nos acabas de decir clarísimamente, el sector fue fundamental para la economía. Esta pandemia lo ha puesto en un momento absolutamente crítico. ¿Cuáles son esas alternativas? Y perdóname un segundo y te interrumpo y conecto con Catalina preguntándole cómo es el tema de los protocolos, porque tengo entendido que hay en estos momentos ya muchos protocolos para museos o para otro tipo de alternativas. ¿Eso va a suceder también, como lo decía Eduardo, para eventos de 3.000, 4.000 personas? No te oímos, Cata. ¿Tienes Perdón, la semana pasada la ministra anunció que se había hecho una apertura que se iniciaba este próximo martes, una apertura de museos gracias a unos protocolos que fueron hechos por los museos con el apoyo, digamos, de entidades o instituciones que reciben visitas
como lugares de patrimonio, el centro de memoria, etc. También de parte del grupo de productores, empresarios, en el que sé que Eduardo hace parte, se han estado trabajando en unos protocolos junto con la Cámara de Comercio. Esos protocolos tienen que ser avalados por el Ministerio de Cultura, pero quien tiene que cubrir con el costo del protocolo, que creo que es muy importante que todo el mundo lo sepa, es finalmente el promotor y es la persona que está produciendo el evento. A lo que voy es, si Movistar tiene que poner unas cabinas, tiene que poner un alcohol, tiene que poner un para que uno le echen un spray, o si le tienen que poner unos guantes o el tapaboca que sea, el que tiene que cubrir el costo es el productor, y en ese orden de ideas tendríamos que saber si ese productor está recibiendo algún tipo de compensación por parte del gobierno, o dos, si ese costo está cubierto dentro de la boletería o si es un costo que 100% lo está cubriendo el promotor. De tal manera que los protocolos están, pero los protocolos significan sí o sí también una inversión. Entonces, una inversión y con menos aforo, ¿cómo se va a subsidiar ese costo? Y conecto, Cata, con Eduardo, precisamente para responder esa pregunta. El gremio recientemente creado está planteando cómo se subsidia con ayuda del gobierno, por ejemplo, los protocolos. Y la segunda, que es la que hacen muchas personas en las redes, yo ya dije, yo ya había comprado una boleta, voy a guardarla esperando que ese concierto se vuelva a programar, pero habrá otra gente que no. ¿Cuál es el llamado a ese ciudadano? Y si el ciudadano quiere regresar la plata, pues ¿cómo es el procedimiento, Eduardo? Tienes el micrófono, ya. Bueno, sí, básicamente eso que voy a recoger un poquito sobre las líneas primero de Catalina, que es importante. Es cierto, todos los protocolos, como lo dije antes, los de terrorismo, los de seguridad y todo eso, siempre terminan asumiéndolo el productor, el escenario, y así va a ser. Seguramente esto no va a ser la excepción. Yo creo que más allá de adoptar esos protocolos que se nos vienen encima, es entender todas las variables que van a ocurrir. Por ejemplo, el fútbol para nosotros va a ser una guía bien importante, y lo digo porque el fútbol mueve muchas cosas. Entonces, el fútbol nos va a ayudar un poquito como a seguir la línea del protocolo. Entiendo que el protocolo del fútbol va bastante bien, va avanzando, y lo adoptaremos, y digamos que eso le va a abrir mucho espacio también a lo que son los espectáculos masivos. ¿Qué pasa frente a esos consumidores que adquirieron las boletas? Entonces, un tecnicismo que la superintendencia nos dijo fue, oiga, mire, acá existe no una fuerza mayor, sino lo que existe es que ni el consumidor puede ir al concierto, ni usted como productor puede hacer el espectáculo. Entonces, hay una temporalidad que no le permite a las partes cumplir. ¿Eso qué es lo que hace? Eso lo que hace es que, digamos, que no existan esas devoluciones masivas para que la gente exija su devolución. ¿Cuál es la obligación de los productores y de todos los promotores de espectáculos? Reprogramar los eventos. Todos en su gran mayoría lo están haciendo. Seguramente todos no se van a poder programar. Aquellos eventos que no se programen, vamos, desde al menos desde tu boleta, a devolver el dinero de la entrada al público. Okay. Y de hecho ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Pero si hay reprogramación, va a pasar como mi caso. Entonces, tengo la posibilidad de ir. Si usted tiene si el evento está reprogramado y existe la posibilidad de realizarlo, la idea es que no haya ningún tipo de devolución, y la superintendencia nos está acompañando en ese proceso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en el sector de turismo? ANATO le dijo a hoteles, navieras, cruceros, y aerolíneas, le dijo, mire, usted va a tener un año para hacer las devoluciones de aquellas compras en bienes o servicios. Usted tiene un año para que la gente cambie y redima en un año, o le devuelva la plata máximo en un año. Nosotros le estamos pidiendo al Ministerio de Cultura básicamente exactamente lo mismo, diciéndole, mire, aquellos eventos que se cancelen, tu boleta le está devolviendo el dinero en este momento a los eventos cancelados, sí o sí, se cancelan. Y a los reprogramados, la idea es que el cliente tenga la opción de ir cuando se reprograme el espectáculo y no tenga lugar a la devolución. Habrán casos, como los vemos todos los días, donde hay personas que, eso es un tema también de humanitario, la gente no tiene con qué comer, hay unas situaciones de verdad que uno recibe, y todos los casos se tratan de manera independiente y con cada uno, pero la idea es que nosotros sí
trataremos de que la gente, en los centros reprogramados, la gente pueda asistir y no haya lugar a la devolución. Entiendo, Andrés, entiendo y creo que es absolutamente claro. Quiero hacerte una pregunta corta, conectando con una que le voy a, Eduardo, perdón, conectando con una que le voy a hacer a Andrés ahorita. ¿Cuáles han sido los apoyos que ustedes han, digamos, solicitado y cuáles son los que hasta el momento han recibido y cuáles son las recomendaciones? ¿Y por qué la conectaré con Andrés? Porque Andrés seguramente podrá ayudarnos a pensar en temas tributarios. ¿Cuáles son las opciones que se han tenido en crisis? Entonces, si quieres, Eduardo, arranca tú y después conecto con Andrés. Gracias. Nosotros aportamos al Fondo Parafiscal solo el año anterior cerca de 30.000 millones de pesos. Ese es el Fondo Parafiscal que sobre un valor de una boleta uno le aporta el 10% al Ministerio de Cultura. Lo que estamos diciendo es, mira, ahorita no tiene ningún sentido seguir aportando a ese fondo, pues porque no hay ventas. Entonces, nosotros además del problema que tuvimos, es que perdimos las ventas del 2019, o por lo menos del último trimestre del 2019, porque los espectáculos se venden con anterioridad. Entonces se perdió gran parte del 2019 y todo el 2020. Teníamos un dólar de 4.000 que afortunadamente ya está corrigiendo. Entonces lo que pedimos es que se suspenda la contribución parafiscal del 10%. Estamos pidiendo una reducción en la tarifa de retenciones en la fuente. ¿Por qué? Pues porque no va a haber renta, no tiene ningún sentido anticipar dinero a la renta. Eso genera unos problemas de flujo de caja enormes. Estamos pidiendo que la exoneración del IVA, porque ¿qué pasa acá? En los espectáculos el IVA se vuelve un costo, no es deducible, porque los ingresos de boletería están exentos de IVA. Y también estamos solicitando, como medida excepcional, es que la industria naranja ya había decretado que bajo un rubro, un tope de ingresos de espectáculos estuvieran excluidos de renta. Lo que estamos diciendo, oiga, ya está creado el mecanismo, simplemente aumente el tope, porque el tope es muy pequeño y en un solo espectáculo se podría llegar al tope. Entonces no hace ningún sentido, está hecho para microempresarios. Estamos diciendo que exista, que aumente el tope a 3 millones de VT para poder hacer uso de una exoneración cuando la economía vuelva a la normalidad. Y le estamos pidiendo a Saico, que no es nada menor, porque ha sido bastante difícil, y es que Saico tiene un componente, pesa muchísimo, muchísimo en lo que es la cadena de costos de la boletería en los espectáculos, en que reduzca sus tarifas. Acá todos nos tenemos que ajustar, artistas, promotores, recintos, el tema impositivo, para poder poner a andar otra vez este tren a andar. Es que si no lo hacemos, no vamos a ser capaces de poderlo andar, porque vamos a estar con una contracción muy grande en el consumo. Andrés, precisamente sobre eso, usted decía nos explicaba cómo creció el sector, nos contaba el impacto de la crisis. ¿Cuáles son las alternativas para volver a llevar al sector más allá de los temas coyunturales, como de política pública, a donde estaba? ¿Cuál cree usted que puede ser unas opciones? Perfecto, no, pues Eduardo resumió un poco las necesidades que tiene ya el sector a nivel de liquidez. Yo creo que a nivel tributario este debate se tiene que dar, al igual que en los otros sectores, de una manera fuerte, porque realmente ese sector tiene un problema que además tiene generalizado los otros sectores, y es la informalidad. Entonces, la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, decía que el 89% de las empresas que están, por ejemplo, en Bogotá, son pymes. Y estas pymes tienen 2 meses de músculo financiero para vivir, digamos, sin ingresos. Yo creo que la pregunta de hoy es, ese 89% sin alivios tributarios, sin sacar nuevas, como lo decía ahorita Eduardo, nuevas reglamentaciones frente a la renta, ¿por cuánto tiempo van a vivir? Entonces, acá lo que sí es cierto es que el debate de ese sector o de la industria tiene que ir sesgada no solamente al valor propio de los independientes, que son la informalidad más grande, sino también de cómo a los empresarios se les da liquidez a través de la banca. Yo creo que esos son 2 temas fundamentales que hay que empezar a debatir y a trabajar como un sector fuerte en la economía.
Gracias, Andrés. Catalina, en este momento de crisis, todo el mundo dice, pues vamos a cambiar, vamos a reinventarnos, vamos a tal, tal, tal. Y hemos visto en la cultura, digamos, algún nivel de digitalización. Eh, yo particularmente pienso que este sector, una vez se recupere la tranquilidad y la normalidad, vuelve otra vez a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero ¿cuál es el análisis sobre la digitalización de la cultura en estos momentos de dificultad? ¿Eso ha sido positivo? ¿Eso ha sido rentable? ¿Eso no ha sido positivo? ¿Qué crees tú? Pues David, yo creo que es muy, muy importante que esa discusión se prepare porque, digamos, hay dos elementos. Uno, la infraestructura está y los artistas están, digamos, lo que yo he denominado prestando un servicio para el entretenimiento y para el sosiego de las personas que estamos consumiendo cultura a través de las plataformas. Eso, por una parte, está llevando a que las personas se acostumbren a recibir eventos gratuitos. Creo que no necesariamente estamos formando públicos, tanto como en la importancia de apoyar desde el técnico que hizo el loading del espectáculo hasta el artista que estuvo ensayando y llegando a ponerse en una tarima, y creo que la gratuidad no es una manera de formar públicos. Por otra parte, estamos formando a públicos después de llevar muchos años, por lo menos unos 20 años, formando audiencias en tener un buen sonido, en tener una buena técnica y tener una buena logística, que simplemente uno entra y sale y de pronto el sonido no es tan bueno, y no creo que eso sea necesariamente bueno para el sector y mucho menos para el artista. Y por otro lado, creo que ya digamos, desde el soporte financiero y jurídico, creo que es muy importante entrar a mirar las regalías, los costos y como una especie de economía digital. Tú que eres experto en el tema del tema digital, creo que es muy importante saber de verdad cuánta plata está entrando por esa streaming, quién la está recibiendo, cómo se está repartiendo. Eso es una pregunta que se ha estado haciendo en particular en estos días de parte del sector sobre el recaudo y la redistribución de los recursos de las OTTs, cómo es el recaudo de las plataformas que están prestando el servicio de streaming. Yo creo que eso es un debate que se tiene que llevar a cabo, y yo creo que es un debate que va a tener que llevar a una regulación que sea a favor de los productores, por supuesto de los artistas, porque son ellos finalmente los que están poniendo el esfuerzo creativo. Ok, yo tengo varias preguntas que han hecho todos y cada uno de los miembros de Al Centro. Lamentablemente por tiempo no las vamos a poder hacer todas. Hay preguntas de Carlos Ramírez, de Rosana Méndez, de Juan David Cotes, de Felipe Poveda. Voy a ver si logro conectar con la de Felipe Poveda, María Paula, que está en el backstage ayudándonos, para que la oigamos, por favor. Y si nos da el tiempo, alcanzamos a hacer una o dos más. Un segundo. Poveda, en Twitter, @Felipe Poveda. Mi pregunta, pues, es digamos, basada en algo que se me ocurre que de pronto podemos atravesar en estas situaciones, como si vamos a regresar nuevamente al modelo de pay-per-view, porque pues al no haber espectáculos y al no haber, al no haber la forma nuevamente de reunirnos en un espectáculo, lo más probable es que por algún buen tiempo tengamos que vivir el recuerdo de los espectáculos pasados y de los que vivimos. Entonces, ¿creen que aquel viejo modelo del pay-per-view sea el rey en esta etapa pandemia y algunos meses post-pandemia, mientras pasa todo el terror del estar cerca socialmente a las personas? Eso que menciona Felipe tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Catalina sobre las OTTs. Eduardo, conecto preguntándote, pues tú te inventaste prácticamente la venta de boletería en línea cuando todos teníamos que hacer filas eternas ahí en las taquillas del Campín, y de alguna manera pues viviste el pay-per-view que pregunta Felipe y has vivido lo que el espectáculo representa hoy. ¿Qué crees sobre esa monetización de la digitalización cultural? Es decir, hoy en día lo que estamos viendo son grandes contenidos, inicialmente unos contenidos desde casa, los artistas en la cocina, otros dando recetas, otros cantando, con muchos problemas técnicos,
como es natural. Yo veo a la industria en un proceso transitorio de on demand. Hay muchos contenidos que ya estamos viendo, inclusive con ayudas de realidad aumentada y algunos lanzamientos muy importantes como lo que hizo Katy Perry y algunos otros artistas. Yo creo que sí va a prevalecer durante un momento esta tendencia. Monetizarla no es fácil, pero además genera un problema gigantesco, es que elimina muchos empleos y fuentes de ingreso, por ejemplo, para los promotores. Es decir, ahí digamos que el artista ya está con la audiencia, está tratando de monetizarlo directamente y es un reto gigante para los promotores de ver también cómo logran encajar en esa nueva figura. Ahorita se va a empezar a migrar a un on-demand mucho más elaborado, mucho más producido, desde los mismos escenarios. Ahora, para Felipe también hay que contarle que ya se empezaron a hacer conciertos. El gobernador de Arkansas esta semana autorizó el primer concierto en un teatro para 1.500 personas, quedó reducido a 300 personas y se dio el primer concierto de nuevo con muchísimas limitaciones. Alemania también viene reactivando muchísimo los museos, como lo decía Catalina, y esto va a empezar. Entonces, la digitalización sí, temporal sí. Monetización, lo veo un poco complejo porque, como decimos, nosotros vendemos esos espectáculos y emociones en vivo. Trasladar eso al mundo digital, así tengamos muchas ayudas digitales como lo que tiene que ver con la realidad aumentada y temas virtuales, ayudarán, pero nunca reemplazarán las verdaderas emociones en vivo. Usted sabe, Eduardo, que yo soy un apasionado de la transformación digital, también por supuesto Andrés y Catalina, pero yo voy a confesar algo que seguramente me cuesta o que me será criticado. Yo no puedo cambiar la cultura o sea, el en vivo es fundamental. Yo creo que uno no puede reemplazar ese momento apasionante de ver un artista enfrente, inclusive a través de una pantalla, pero pues bueno, cada cual tiene su digamos, interés. Y sobre este tema de monetización, pues ha preguntado también Juan David Cotes, que era de nuestra Dirección de Gestión de Territorios. Entonces, no voy a repetir la pregunta de Juan David porque era también muy importante. Voy a traer a colación la de Carlos la de Carlos Ramírez, que es particularmente para Eduardo. ¿Y por qué no la rodamos, María Paula? Habla Carlos Ramírez, hago parte de la Dirección de Emprendimiento de Alcentro y mi pregunta es para Eduardo y para Andrés, quizás más para Eduardo. Quisiera saber qué medidas ha tomado tu boleta para precisamente afrontar esta pandemia y las medidas que puedan ser aplicables a emprendimientos similares. Y mi segunda pregunta, si alcanzó, sería para Catalina y es que quisiera saber desde la dirección que ella maneja, cuáles son los incentivos o medidas para que los artistas puedan difundir su contenido y también puedan generar ingresos durante este tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias. Exacto, arranca. Bueno, antes que nada, muchas gracias porque usted ha sido un gran cliente de todos nosotros y ojalá todos trataran de hacer ese esfuerzo en guardar la boleta para que regresen al espectáculo en vivo de nuevo y nos vuelvan a esa gran reapertura. Un llamado a todos los compradores a decirles, hombre, sí, es un momento muy difícil que vive la industria, hay mucha gente detrás, mucho empleo, mucho trabajo y muchos años en los que hemos logrado, como dice Catalina, construir audiencias. Esto no es fácil, hemos tratado de llevarlo al mejor nivel con infraestructuras como el Movistar Arena, que tiene una inversión de más de 45 millones de dólares y apenas estamos empezando nuestro segundo año. Ahora, volviendo al tema de Carlos, estamos reinventándonos. Hoy casualmente lanzamos un producto espectacular que se llama Pásala. Pásala nace de escuchar. Usted sabe que en servicio al cliente nadie lo llaman a felicitarlo, ¿no? Oiga, muchas gracias, pero el servicio no, eso nunca ocurre. Entonces, viendo todas las cosas que llegan en servicio al cliente, sí hay un problema muy grande y las personas necesitan de alguna manera tener algo de cómo convertir esas boletas y que les devuelvan su dinero, así sean eventos reprogramados. Entonces nos inventamos Pásala, que es una plataforma que le va a permitir
usuario vender y comprar las entradas. Es decir, David dijo definitivamente, yo me quedo, pero Catalina dijo, no, yo sí necesito vender la boleta porque necesito la plata. Entonces la coloca en venta a través de nuestro mismo portal, nosotros verificamos y validamos que la entrada es auténtica y un comprador puede comprarla por un valor mayor o por un valor menor. Entonces, de alguna manera es una como forma... una subasta. Una subasta, sí, es una subasta, es un sitio de reventa, pero realmente lo que hace es ayudar a los usuarios a encontrarse entre compradores y vendedores en una plataforma segura donde nosotros validamos todo y nos hacemos responsables tanto por el cobro como por el pago al cliente. El cobro al que la vende y el pago al que la vende y el cobro a quien proveyó el servicio. Entonces, es una plataforma increíble. Hoy la lanzamos, se llama Pásala, eso como número 1. También lanzamos una plataforma nosotros tenemos la identificación, todos los programas de identificación y desde el primer día le estamos ofreciendo al distrito una plataforma de identificación, de enrolamiento, de identificación para ayudarle a manejar el sistema de Transmilenio en el tema de tráfico. Eso es una plataforma que diseñamos, que la teníamos ajustada para el tema del fútbol y lo que busca es evitar las aglomeraciones y el distanciamiento social a través de identificación biométrica conectada con la registraduría. Estamos lanzando un gran producto que hemos estado socializando con el gobierno y ojalá lo podamos lograr, porque es una herramienta de gran ayuda para la administración en este momento de pandemia. Entonces, sí, nos hemos estado reinventando. Hemos también estado buscando temas hemos visto el on demand, hemos apoyado todas estas iniciativas y seguramente vamos a estar muy metidos en el on demand durante un tiempo transitorio. No es lo mejor, no es la mejor experiencia para artistas, no es la mejor experiencia, pero es lo que hay, es lo que tenemos y será transitorio. Ojalá sea así. Gracias, Eduardo. Andrés, usted un consejo para los emprendedores que están en estos momentos pasándola difícil en el sector de la cultura. Bueno, gracias. No, definitivamente yo creo que Eduardo lo explicó concretamente. Hay que reinventarse. Hay personas como usted, David, que pronto no ven las plataformas como una opción para temas en vivo o para alguna clase cultural, pero digamos que sí hay otro sector que tal vez explota muchísimo estas oportunidades. Yo creo que a través de estas plataformas digitales sí se puede empezar a generar alguna clase de monetizar de una u otra forma a los artistas, sobre todo a esos, insisto, que son tan informales, a los que no les llegan esas ayudas, esos auxilios que está dando el gobierno. Entonces, el llamado es a reinventarse, el llamado es a como atender un poco todas estas redes que hoy se están formando, jalonando los grandes artistas, cómo empiezan a jalonar a esos pequeños emprendedores para empezar a monetizar un poco más su arte. Y solamente me quedo con una reflexión que me hizo ayer inclusive el director de una emisora, Alejandro Marín, que además es podcaster, y él me decía que él veía que en los próximos, este año o parte del otro, realmente el espectáculo iba a bajar mucho, pero luego iba a volver y precios elevados. Que los precios que vamos a tener a finales del 2021 o principios de 2022 en escenarios a través de eventos iba a ser muy costoso. Entonces, yo creo que dejo esa reflexión porque creo que va en línea tal vez con lo que se está empezando a gestar a través de esta industria. Gracias, Andrés. Yo insisto en que, por supuesto, consumo cultura a través de las plataformas, porque pues no tengo en este momento cómo más hacerlo, pero me gusta más consumir cultura en vivo y en directo, o sea, pagando mi boletica y llegando al evento, porque siento que eso transmite una pasión enorme. Pero dicho eso, Cata, y ya casi para terminar, ¿qué hacen los artistas en este momento de complejidad? ¿Cómo se están ayudando? ¿Cómo deberíamos ayudarlos más? Pues hay todo tipo de artistas, los artistas urbanos, los callejeros, los grandes ligas, los que están creciendo. ¿Cómo ves tú esa opción, entre otras, en el movimiento cultural?
Pues es un escenario muy complicado porque en todo caso el sector de la cultura y el ecosistema cultural es un ecosistema que mundialmente subsiste gracias a los apoyos y subsidios del Estado. Dicho lo anterior, digamos, las estructuras laborales y las fuerzas laborales o la cadena de valor que existe es una cadena de valor que en el 70% estamos hablando de empleados independientes y muchas veces también músicos independientes. Un músico que no esté firmado con Sony o con Warner Chappell es un músico independiente y que contaba con un venue chiquito, en un circuito chiquito en Chapinero para poder subsistir. Lo que está pasando y que es un asunto sociológicamente hablando muy interesante y es las asociaciones, colectivos y gremios que se están generando, y en el marco de esas asociaciones lo que está pasando es que los músicos están empezando a entender sus deberes y derechos como ciudadanos y como sociedad civil, y de esa manera poder entrar también a participar de una manera más activa en una incidencia política que los permita o construir en el mediano y largo plazo con los gobiernos locales y nacionales, o por lo menos poder participar con una argumentación mucho más sólida. Los artistas se van a tener que reinventar y la palabra ya es un poco demasiado, pero es verdad que tenemos que empezar a mirar a los sectores de la salud, al sector del medio ambiente, la reinvención y tanto que hablamos de una nueva estructura económica, tiene que ver también con un nuevo relacionamiento económico, porque si no, el sector y en particular los artistas independientes e invisibilizados van a terminar un año muy, muy, muy mal, y los 160.000 pesos que está ofreciendo el gobierno a través de diligenciar un formulario y declararse gestor cultural o músico no dan para un mes de sobrevivencia a nadie. Gracias, Cata. Eduardo, para terminar, ¿cuál es la visión de los próximos, no 2 años, sino de los próximos 2 o 3 meses? ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué vemos venir en el sector y cómo vamos a darle ánimo a quienes nos están viendo, a quienes nos están oyendo, de que esto puede salir adelante? Bueno, no, yo insisto, yo creo que esto es transitorio. Venimos con esa reinvención, vienen unas sorpresas que también vamos a empezar a lanzar en términos también de, como dije, de unos espectáculos más elaborados desde el lado de producción y de streaming. Y vendrán 3 meses que yo pienso que, insisto, no solo el espectáculo, sino el fútbol nos dará una guía. El fútbol nos servirá de guía para poder adoptar muchos protocolos y ver cómo empezamos a volver a sentir lo que son las experiencias en vivo. El fútbol espera abrir de pronto en julio, estadios a puerta cerrada, pero se irán convirtiendo de alguna manera y se irán llenando las tribunas poco a poco a medida que los protocolos lo vayan permitiendo. A trabajar muy fuerte, es un momento de repensar y volver cada vez más eficientes los negocios, de que ojalá el gobierno logre articular rápidamente todas las ayudas que le ha prometido al sector. Él es consciente que en este momento, por ejemplo, lo que tiene que ver, que el sector de cultura es muy grande, digamos que, y está de alguna manera, pero lo que son espectáculos en vivo, de lo que nosotros nos dedicamos, realmente todavía no hay nada tangible que nosotros podamos decir en este momento. Ya hay un mensaje, hemos conversado con la ministra y esperamos que esas ayudas se articulen en estos próximos 3 meses y que esto sirva para volver a detonar y a poner a andar el tren del entretenimiento en vivo. Pues Catalina, Eduardo, Andrés, María Paula, mil gracias por este acompañamiento. Voy a retomar unas palabras que dijeron al principio. Si la industria del entretenimiento superó la crisis en su momento del VIH, si superó la crisis del terrorismo, seguramente va a superar esta crisis y va a ser una herramienta fundamental para revivir sentimientos y para revivir emociones. Nosotros desde Al Centro queríamos hoy plantear las dificultades, las oportunidades, los retos y, como siempre, hacer un debate con base en la evidencia y el respeto. A ustedes mil gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, gracias. Un abrazo, muchas gracias por la invitación.